Capítulo 5. Hinata todavía estaba un poco cansada cuando llegó al recinto de los Hyuga. Kurenai-sensei les había sugerido que se olvidasen de su entrenamiento vespertino y se asegurasen de descansar toda la noche. Según qué misión les asignasen tendrían que partir inmediatamente. A pesar de que entendía los motivos, Hinata estaba algo decepcionada de que ella y Naruto no pudiesen comerse la cena que había preparado esa mañana. Estaba bastante segura de que el shiitake udon le había salido bastante bien, y quería ver la cara de Naruto cuando lo probase. Quizás podría guardarlo para su viaje fronterizo. A pesar de haber vuelto a casa más pronto de lo habitual, la residencia principal estaba completamente en silencio. Su padre debía de estar nuevamente ocupado con el consejo de la aldea. Hinata se sintió relajada por un momento, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y se reprendió a sí misma por su falta de respeto. Él era su padre, y era impropio. Por su parte, estar contenta por su ausencia. Peor aún, probablemente al volver él detectaría sus sentimientos desleales, y sería su deber castigarla por haber fallado en mostrar el debido respeto. ¿Hinata? La voz de su padre interrumpió sus pensamientos, y se odió a sí misma por la forma en que se sobresaltó. Su miedo era indigno de un Hyuga. Sí, padre, le respondió con una tranquila, pero precisa voz. Si podía derribar a un espía enemigo, seguramente podría hablar con su propio padre. Me acompañarás a la sala de entrenamiento, dijo, caminando por el vestíbulo sin decir ninguna otra palabra. Hinata le siguió, sus pies descalzos pasaron silenciosamente sobre la madera pulida. Cuando llegó al dojo, padre ya la estaba esperando, junto con su primo y su hermana pequeña. Neji estaba tan impasible como siempre, a pesar de que Hinata se preguntaba si sus ojos ardían con resentimiento cuando nadie más podía verle. Aonabi tenía cara de enfado. La expresión de su cara contrastaba con los elegantes rasgos que había heredado de su madre. La propia cara de Hinata parecía ser una mezcla de la de su padre y la de su madre, en diversas cantidades. Había un toque del líder del clan en la línea de sus cejas y en el ángulo de su mandíbula. Por supuesto, eso último apenas era visible por la forma en que agachaba la cabeza cuando estaba alrededor de otras personas. Aonabi, por otro lado, era la viva imagen de su madre, la mujer que Aonabi nunca conoció. Sin embargo, Hinata recordaba su querida cara, y saboreaba las memorias de la bondadosa mujer quien apreciaba muchísimo a su única hija. Por supuesto, eso hacía difícil pelear contra Aonabi. Una mirada a esos ojos, sin importar cómo de enfadados pareciesen, siempre suavizaba sus manos. El dolor en su corazón y la añoranza por la única persona que parecía haberla entendido, que la había apreciado tanto, no deberían aparecer en el cuadrilátero de entrenamiento. A pesar de eso, se inmiscuían constantemente, debilitando su voluntad de luchar. No importaba cómo de defraudado llegase a estar su padre con ella, Hinata no podía forzarse a odiar a su hermana, a abatirla tal y como él le solicitaba durante sus sesiones de entrenamiento. Así que era inevitable que Aonabi triunfase ante su mayor, aunque generalmente más pasiva, hermana. En un primer momento su padre se quedó pasmado ante la habilidad de Aonabi, y eso animó un poco el corazón de Hinata, al ver sonreír a su hermana, mientras ésta gozaba bajo los elogios de padre. Pero con el tiempo la sorpresa se convirtió en desilusión por su hija mayor, quien no podía vencer a una niña varios años menor que ella. Aonabi continuó entrenándose duramente, progresando bajo la asombrada tutela de padre, mientras que Hinata fue más y más una desilusión. Hoy no era diferente de cualquier otro día, aunque quizás la expresión de Aonabi era un poco más feroz que de costumbre. Brevemente Hinata reflexionó acerca de eso, antes de que la voz de su padre la apartase de tales pensamientos. He de entender, dijo en voz baja, si se puede creer en ciertos miembros de Anbu, que hayas representado un papel importante en la captura de un espía. El corazón de Hinata se contrajo en un pedazo duro al oír las palabras de su padre. Pensó en decírselo a ella misma cuando le vio, esperando que se sintiese orgulloso de ella. Pero él ya lo sabía y no parecía contento ante tal noticia. «H.A.E», dijo con voz vacilante ella. «Me han dicho», continuó, enfatizando la última palabra, «que utilizaste una técnica avanzada para incapacitar a tu oponente». «Esto, mis compañeros de equipo también», comenzó a decir. «Ellos no me importan», dijo bruscamente su padre. «Y tú no volverás a hablar sobre esos desgraciados nunca jamás. Es tu comportamiento el que se refleja en nuestro clan, no el suyo». Aonabi, asume una posición de defensa. Aonabi hizo un medio giro, asumiendo perfectamente una postura defensiva básica del Ryuken. Sus ojos se clavaron con los de Hinata y ella supo que a su hermana no le había gustado las noticias que había escuchado. «Hinata, ahora nos mostrarás esa técnica tuya», le ordenó su padre. Hinata contempló a su hermana y tragó saliva. Recordó el estado mental en el que había estado, la determinación de parar a su oponente o morir intentándolo, la determinación de no defraudar a su equipo, la determinación de mostrarle a Naruto lo que podía hacer. No pude sentir nada de eso ahora,
frente a los fríos ojos de su familia, encogiéndose ante la rabia y, algo más ardiendo en los ojos de su hermana, ¿era temor? Hinata no quería hacerle daño, ni siquiera por padre. Oto-san, yo. Tal y como sospechaba, dijo fríamente, tu papel en este incidente ha sido exagerado, probablemente en un equivocado intento de congraciarse a favor del clan. Sabía que eras débil, Hinata, pero descubrir que también careces de honor. Eso es muy decepcionante. Gomen, Oto-san, pero yo no sabía que te habían comentado. La voz de Hinata se esfumó. No quería mentir, pero tampoco quería atacar a los puntos tenketsu de su hermana. Aunque ahora no estaba segura de poder hacerlo, aunque quisiese. Ese momento en la calle había poseído un breve momento de sublime claridad. Y ahora se sentía como si estuviese cubierta por una pesada tela, que cerraba su visión, que ensordecía su voz, que ahogaba su respiración. Quizás era mejor que su padre no supiese nada sobre eso. Su momento fue breve y ya había acabado. Dejó escapar un inaudible suspiro y agachó la cabeza. El silencioso bufido de satisfacción de Hanabi fue más evidente. Quizás no lo sepas, prosiguió Yashi. La constricción en el pecho de Hinata se aflojó un poco y ella se permitió volver a mirar hacia arriba. Pero es importante que tú y Hanabi tengáis conocimiento de las diferencias entre las técnicas básicas del Hyuken, que ambas utilizáis, y los movimientos verdaderamente avanzados, usados por aquellos que han dominado en mayor grado el estilo de nuestro clan. Neji me asistirá para demostraros alguna de esas técnicas. Sus ojos se endurecieron. Emplearemos toda la noche si es necesario. Esto, Oto-san, dijo rápidamente Hinata, apretando sus dedos en el dobladillo de la chaqueta para evitar que temblasen. Me han encargado que esta noche me prepare para una misión que durará al menos una semana. El dojo quedó completamente en silencio, y en medio de ese silencio, Hinata creyó ver que la ceja izquierda de Neji se había movido 1 milímetro hacia arriba. Entonces deberás aprenderlas rápidamente, dijo con una voz desprovista de emociones, que al acostumbrado oído de Hinata se oía como una insinuación de un gruñido. Aburame Shino volvió a su casa para encontrarse a su padre y a su madre esperándole. Ya que era un poco pronto para que su padre estuviese en casa, él les miró con una ceja alzada. Madre, padre, dijo, mientras les ofrecía un respetuoso saludo. Aburame Shibi contempló a su hijo con una expresión neutral, con sus ojos escondidos tras sus igualmente gafas oscuras. Uno de mis colegas, dijo tranquilamente, me ha informado de tus acciones previas del día de hoy. Ya veo, dijo Shino. Los Anbu estuvieron bastante impresionados, continuó su padre. Tu Bunshin de Kikais fue aparentemente impecable, y probó ser capaz de engañar a un Jonin. Más tarde, la dirección de tus aliados fue precisa y oportuna, y su posicionamiento por encima de las vértebras torácicas hizo que una rápida eliminación fuese imposible. Nuestros parientes han estado bastante impresionados con tu destreza. Más importante, le interrumpió su madre, sonriendo abiertamente, nosotros estamos orgullosos de ti. Misato no era la típica miembro del clan Aburame. Lo cual tenía sentido, ya que era una kunoichi que su padre conoció en una misión diplomática en la aldea oculta de la niebla. No obstante, ella estaba tan fascinada con los insectos como todos sus parientes, y su estilo mantis de lucha, usando 2 cuchillas gemelas, cerradas de forma que imitaban las garras de una mantis religiosa, habían intrigado al enigmático shinobi de Konoha. A pesar de los intereses comunes, Misato era diferente. De hecho, ella sonría de vez en cuando, y era mucho más sincera al mostrar sus emociones que los demás miembros del reservado y dignificado clan. Si no se había dado cuenta de que su padre no fomentaba o desalentaba esos despliegues de sentimientos. Pero su atención siempre parecía fija en ella mientras estaban ocurriendo, lo cual, probablemente, decía bastante por sí mismo. De las conversaciones que había escuchado, supuso que era demasiado joven para comprenderlo. Si no se dio cuenta de que muchos Aburames fueron poco optimistas de que uno de los profesionales más dotados de su clan se casase con alguien de fuera del linaje. No obstante, el rápido desarrollo de Shino desterró sus miedos, y hizo que su padre levantase una ceja sardónicamente y hiciese una observación acerca del vigor de la hibridación. Pero Shino tenía cosas mejores que hacer que gozar de la estima de sus padres, sin importar cómo degradable fuese. Preguntas sin respuesta se estaban revolviendo en el fondo de su mente, como astillas incrustadas en la carne, y solo las respuestas le darían alivio. Aprecio vuestros sentimientos, pero el papel que representé en la captura fue principalmente periférico. Mientras que yo drené las reservas de chakra del sujeto, Uzumaki Naruto hizo la intercepción y el asalto inicial, mientras que Yuuga Hinata realizó el asalto final. Tu modestia y sentido del trabajo en equipo son dignos de reconocimiento, observó su padre. Shino asintió casi imperceptiblemente. Tal vez.
Me ha sorprendido el progreso de Naruto con su entrenamiento, especialmente con las expectativas que había recogido de otras personas, dentro y fuera de la academia, observó fríamente. De forma esperada, sus padres se estremecieron un poco ante la importancia de sus palabras y se miraron el uno al otro. Si tienes conocimiento de primera mano sobre algo, dijo cuidadosamente su padre, es probablemente mejor confiar en ello, en lugar de observaciones de segunda mano. Mi duda es por la fuente de esas observaciones de segunda mano, contestó Shino, apoyándose en la causa de sus últimas distracciones mentales. Su madre hizo una mueca y puso los ojos en blanco. Creo que iré a ver cómo está la comida, dijo mientras abandonaba la habitación, moviendo la cabeza de un lado para el otro. Shino se quedó solo con su padre, quien parecía inusualmente agitado. Como mínimo para una burame. Finalmente Shibi suspiró e incluso hizo una mueca, la rara expresión en que fruncía su delgado bigote. Hay restricciones impuestas en cierto tipo de información. Como residente de Konoha, es requerido que honre esas restricciones. A favor de tus observaciones sobre estas últimas semanas, admitiré que las implicaciones de ciertos hechos pueden haber sido malinterpretadas o exageradas. Estáis escogiendo con gran cuidado vuestras palabras, observó Shino. Correcto, le respondió su padre. Estoy intentando evitar cometer una ofensa capital. Shino ni siquiera intentó evitar que sus cejas se alzasen por encima de sus gafas. A diferencia de otras aldeas ocultas, no había muchas leyes en Konoha que conllevasen a la pena de muerte. La traición de indiscutible podría merecer tal castigo, pero ¿qué era lo que tenía que ver con su compañero de equipo? Nada de esto tenía sentido, pero no era sorprendente que no pudiera resolver el significado, no si no le era permitido ver todas las piezas de este extraño puzzle. Dado lo que tú sabes, y yo no, le preguntó, ¿qué harías en mi lugar? Su padre pareció relajarse un poco, a pesar de que a un extraño le hubiese costado darse cuenta de la diferencia. Continuaría tal y como lo estás haciendo, manteniendo los ojos bien abiertos. Si tú descubres algo inusual, recuerda lo que te he comentado acerca de la superioridad del conocimiento de primera mano. Yo intentaré tenerlo siempre presente, prometió Shino. Naruto se quedó un momento atrás mientras sus compañeros se marchaban. Kurenai le miró con curiosidad, mientras él se aclaraba la garganta. Esto Kurenai-sensei, me estaba preguntando acerca de nuestra paga por lo de esta tarde. Ella se inclinó hacia el sobre abierto en las manos de Naruto. Sí, eso es lo que se hace para las misiones de rango superior. Dadas la simplicidad y la falta de riesgo, las misiones de rango D generalmente son pagadas del dinero que guarda en efectivo el propio Hokage. Pero para misiones de rango superior, a menudo no se tienen los fondos suficientes, en efectivo, para pagar al shinobi. Así que se usan comprobantes como el que tienes aquí. Es solo un trozo de papel en el que está estampado el sello del Hokage, pero cualquier banco o prestamista te lo canjeará por la cantidad que pone en él. Un simple jutsu atado al sello lo consumirá inmediatamente, si alguien intenta alterarlo. Naruto asintió intensamente, mientras ella le explicaba los motivos de los comprobantes, pero cuando Kurenai acabó, él suspiró y sus hombros parecieron desplomarse. Me pregunto si Teuchi-san podría, murmuró. En ese momento Kurenai ató cabos y mentalmente se dio una patada a sí misma. Si se hubiese adelantado a este asunto, podría haber encontrado una forma de resolverlo menos embarazosa para el muchacho. Todavía necesitas abrir una cuenta en el banco, ¿verdad? Naruto asintió, con su cara un poco encendida. En verdad Kurenai encontraba al normalmente descarado Genin un poco más atractivo cuando estaba así de enrojecido. Ociosamente se preguntó qué efecto tendría Hinata y cómo podría hacer suceder tal evento. Quizás más adelante, en un año o dos. Abandonó esa línea de pensamientos a favor del asunto que tenía delante de ella. Bueno, necesito ir a depositar mi comprobante, ya que el Hokage ha visto bien recompensarme por hacer poco más que mirar cómo vosotros tres peleabais. Ven conmigo y te enseñaré cómo se abre una cuenta en el banco. Naruto asintió agradecidamente, y Kurenai se felicitó a sí misma por encontrar una forma de ayudarlo que no pareciese una gran imposición por su parte. Mientras abandonaban la torre del Hokage y se dirigían por el creciente tráfico de la hora de comer, Kurenai incrementó su ritmo hasta un paso rápido. Generalmente el banco que ella usaba permanecía abierto hasta esa hora para poder atender a los comerciantes y tenderos que eran la mayoría de su clientela. El primer retraso significativo ocurrió justamente fuera del mismo banco. Dos grandes y musculosos hombres, equipados con armaduras pesadas y armados con naginatas estaban vigilando la entrada. Su tamaño y equipo tenía más la intención de detener a ladrones ocasionales más que a auténticos shinobis, pero las cuchillas de sus armas estaban bloqueando la entrada. «Todavía estáis abiertos», observó fríamente Kurenai, «puedo ver clientes dentro». «Tú puedes entrar», dijo en un tono brusco el de la izquierda,
pero no él. Naruto se estremeció un poco, al parecer por el rencor hacia él, y Kurenai se sintió aún más avergonzada de su propia aldea. Pero ahora no era el momento de emociones blancas. Estáis tomando una senda peligrosa, Shiseo. Este chico acaba de ser recompensado por el Hokage, por haber interceptado a un Jonin enemigo que había dejado atrás a los Anbu. Ahora el espía está de vuelta en la torre, entreteniendo a Ibiki. Ella usó deliberadamente el nombre del especialista en interrogaciones, y estuvo complacida al ver cómo aquellos grandes hombres temblaban ante sus palabras, incluso mientras Naruto se rascaba la cabeza. Que así sea, dijo lentamente el mayor, que estaba a la derecha. Tenemos órdenes específicas acerca del chico. Kurenai frunció el ceño. Esos hombres podrían perder su trabajo si desobedecían una orden directa, pero ¿quién podría ordenar tal cosa? Anteriormente la animosidad en contra del Jinchuriki parecía ser personal y desorganizada. Había alguien intentando provocar a Naruto para que hiciese algo que le desacreditase ante los ojos de la aldea, y quizás costarle la protección del Hokage. Creo que ya lo entiendo, dijo Kurenai lentamente. Vuestros superiores pueden estar preocupados por algún tipo de trastada. Puedo aseguraros que esta es una tarea legítima, y que él no va a realizar ningún tipo de broma dentro del edificio. Tenéis mi palabra como Jonin de que asumiré plena responsabilidad de su comportamiento cuando estemos dentro. Kurenai esperó que ellos se aprovecharan de ese pretexto para aplacar a sus superiores. Los dos guardias se miraron el uno al otro durante unos momentos. Entonces el mayor asintió y apartaron sus naginatas, dejando escapar un suspiro de alivio. Notando eso, Kurenai se dio cuenta de que había recurrido a una gran cantidad de intento asesino para tratar con ellos. Su rabia por el trato a Naruto se había vuelto más fuerte con el tiempo, en lugar de debilitarse, pero todavía estaba ligeramente sorprendida por este desliz de su autocontrol. A pesar de que hizo convencerles para aceptar su palabra más fácilmente, no era algo profesional. Naruto se comportó lo mejor que pudo cuando entraron, mirando alrededor suyo con gran curiosidad. La decoración era sencilla, pero un poco más agradable que muchas de las tiendas en las que el joven Genin había estado. Ella le guió hacia las ventanillas cuando el segundo retraso, bajo la forma del gerente, apareció en su camino. Lo siento Madame Yui, dijo el untuoso hombre de mediana edad, usando una forma de referirse a ella que a Kurenai no le gustaba, pero a esta hora y siendo tan tarde no abrimos nuevas cuentas. Sé que hay otro banco, no muy lejos de aquí, que permanece abierto. La sonrisa de aquel hombre era un poco demasiado engreída y Kurenai pudo adivinar por dónde acabaría todo esto. Les redirigirían de banco en banco, de sucursal en sucursal, hasta que solo quedase un sórdido prestamista que les cargaría exorbitantes tasas, o simplemente abandonarían por el disgusto. Muy bien, dijo, parándole en seco, vaciad mi cuenta y traedme todos mis fondos, en metálico. Luego volveré a la torre del Hokage, para comentarle que sus comprobantes ya no son válidos en vuestro banco. El gerente palideció repentinamente. Al ser una adicta al trabajo, de gustos modestos y una casa que había heredado de sus padres, los ahorros de Kurenai eran considerables. En efectivo sería una cantidad incómoda de transportar, pero llegado a este punto no le importaba en absoluto. Además, la gente que salía de un banco con una inusualmente grande cantidad de dinero tendía a esparcir rumores de que algo iba mal, rumores que podrían transformarse en profecías que se cumplen solas si comenzaban a esparcirse en un banco lleno de gente. Especialmente si los demás shinobis escuchaban que había rehusado aceptar un comprobante. Ahora aquel hombre se veía atrapado, y Kurenai quería saber el porqué. Estoy seguro de que eso no será necesario, dijo rápidamente. Entonces deberíamos comenzar inmediatamente, le contestó Kurenai en un engañosamente tono apacible. No quiero mantener aquí dentro a sus subordinados por mucho tiempo, pero yo y mi alumna tenemos que partir en una misión mañana por la mañana. El gerente pareció estar pensando por durante un momento, pero entonces asintió repentinamente, ya que todos mis empleados están ocupados ayudando a mis clientes, os atenderé personalmente. Kurenai sospechó de sus repentinas ganas de cooperar, pero permitió que les guiase hasta su oficina. El proceso para abrir una cuenta normal en el banco era bastante simple. Naruto solamente tenía que firmar ciertos documentos legales, ninguno de los cuales se molestó en leer primero. Mientras que Kurenai supuso que debería sentirse halagada por la confianza del muchacho en ella, decidió hablar con él sobre la forma correcta de analizar un documento legal, preferiblemente antes de signarlo. Si no, se dijo a sí misma, cuando se convierta en Hokage, tendrá que ser muy cuidadoso con lo que firma. Al acabar con la documentación, Naruto entregó a regañadientes el comprobante del pago que había iniciado toda esta expedición. Los ojos del gerente se agrandaron un poco al ver la suma escrita por la mano del Hokage. El tercero había sido generoso, pero era cierto de que era algo menos de lo que tendría que haber gastado en un escuadrón de cazadores ninjas si el espía hubiese escapado. Mirando al gerente,
Decidió clavar el kunai hasta la médula. Sacando su propio comprobante, lo dejó en la mesa, mientras ella cogía un sobre de depósitos del montón. Aparentemente y por su propia cuenta, los ojos de aquel hombre se desviaron hacia su resguardo, permitiéndole ver que casi era de la misma cantidad que del de Naruto. Sonriendo dulcemente, Kurenai asintió. El Hokage ha sido bastante generoso, pero Naruto y su equipo interceptaron a un Jonin que había robado pergaminos de la torre del Hokage, y él y sus compañeros de equipo le dieron el golpe de gracia antes de que los Anbu llegasen. Mirando directamente a los ojos del gerente, le señaló su comprobante. Todo antes de que yo pudiese hacer algo. Me ha dado esto solo por entrenarles. El Hokage estaba tan impresionado. Ni siquiera le importó que ellos se me hubiesen adelantado. Ahora el gerente parecía estar a punto de vomitar de miedo. Kurenai sintió la tentación de hacer un fuerte y repentino sonido, solo para saber si saldría volando de puro terror. Miró a su estudiante. El espíritu bromista de Naruto parecía estar pegándosele de una forma que no había anticipado. Por su parte, sus comentarios habían vuelto rosa la cara de Naruto. Se rascó la nuca y esbozó una nerviosa sonrisa. Esto, sensei, dices demasiado. Todo lo que hice fue. Todo lo que hiciste, le interrumpió Kurenai, fue ofrecerte voluntario para hacer la intercepción inicial. Enfrentándote a un enemigo que estaba al 100% de su capacidad, ese es el papel más peligroso. No solo le detuviste, también le dañaste de forma que no pudo escapar de nosotros o de los Anbu. Naruto se encogió de hombros. Se supone que debo proteger a mis compañeros, ¿verdad? Kurenai sonrió a su estudiante. Había abrazado su papel dentro del equipo en un grado mayor del que ella había esperado. Con Hinata era inevitable, supuso, aparte de todas sus maquinaciones, pero él también quería proteger a Shino. Estás en lo cierto, Uzumaki-san, le contestó usando un tono formal, haciendo que el chico se sonrojase de nuevo. Girándose a su un tanto pasmada audiencia, formada por una sola persona, su voz perdió algo de su calidez. ¿Hay algo más?, le preguntó. El gerente hizo rápidamente que no con la cabeza, pero Naruto comenzó a hablar. Sensei, esto pondrá todo el dinero dentro de mi cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero guardarme algo para mí? El dinero en tu cuenta también te pertenece a ti, le aclaró. Y puedes sacar tanto como quieras en cualquier momento. Cuando depositas un comprobante, puedes pedir que una parte del mismo te sea devuelto en efectivo. ¿Cuánto debo depositar y cuánto tengo que quedarme? Kurenai se dio cuenta de que cuando Naruto estaba probando de enfrentarse a un concepto desconocido, tendía a desconectar de todo lo demás. Ahora mismo estaba completamente centrado en ella, ignorando al gerente que tanto les había molestado antes. Kurenai encontró esto como una experiencia particularmente satisfactoria, como profesora, el tener a un estudiante tan atento, pendiente de sus palabras. Esos tontos de la academia, meditó ella. Como mínimo, deberías probar de guardar una tercera parte de lo que ganes, y probar de no tocarlo, a menos que sea una emergencia. Si puedes guardar más, contestó Kurenai. Su voz se esfumó mientras se preguntaba cuál sería la mejor forma de explicar lo que quería decir. Es como llevar kunais, continuó tras un breve momento. ¿Cuántos se exige que lleve un shinobi de Konoha? 3 para el servicio activo, contestó automáticamente Naruto, mientras su voz tomaba un tono de un hecho bien memorizado. Bueno, al menos Iruka se aseguró que se le quedase grabado lo básico, pensó. ¿Y cuántos llevas tú, Naruto? Bueno. Él vaciló, mirando de reojo al gerente. Muchos más. Kurenai sonrió ligeramente por su preocupación ante un secreto operacional. Otra prueba que había superado. ¿Y esto por qué, Naruto? Porque nunca sabes cuándo vas a necesitar más de 3, dijo encogiéndose de hombros. Entonces sus ojos se agrandaron cuando hizo la conexión. ¿Así que el dinero es como los kunais?, le preguntó. Ella asistió. Correcto, es mejor tener más del que necesitas que solo lo imprescindible. Y puesto que mañana partiremos en una misión, probablemente no necesitarás mucho dinero en tus bolsillos, ¿verdad? Yo lo depositaría todo, y entonces cuando vuelvas, tendrás otro comprobante esperándote. Imagino que en ese momento estarás ansioso de visitar Ichiraku, ¿verdad? Naruto asintió impacientemente, mientras rellenaba el comprobante del depósito y lo metía dentro del rígido papel su comprobante. Cuando acabó, la miró de forma expectante. Bien hecho, Naruto, dijo Kurenai, como forma de aprobación. Cuando volvamos a Konoha te enseñaré cómo llevar la contabilidad de tu cuenta, de forma que no pierdas de vista tu dinero. Ahora mismo, necesito tener unas palabras con el gerente sobre mi cuenta. Debería irte a tomar una buena cena y probar de ir a dormir cuanto antes mejor. Mañana por la mañana tendremos que comenzar pronto. Recuerda que tenemos que encontrarnos en la torre del Hokage a las 9. No llegues tarde. Cuando el genin abandonó la oficina, la atención de Kurenai se volvió a centrar en el gerente,
quien había recuperado parcialmente la compostura. Explíquese, le dijo ella repentinamente. Yo no sé qué quiere decir, tartamudeó aquel hombre, cogido con la guardia baja por el repentino cambio en su comportamiento. ¿Has probado de rechazar el servicio a un shinobi de Konoha que no te había hecho nada a ti o a los tuyos? Esta tarde, casi la han matado al intentar proteger a los tenderos y mercaderes de un jonin enemigo que estaba siendo completamente despreocupado con el uso de sellos explosivos. Ahora, cuando prueba de ingresar su recompensa, dada directamente por el Hokage, pruebas de rechazarnos. Groserías y abusos son cosas a las que está muy acostumbrado, pero esto es diferente, ¿verdad? Usted sabía que si iba a otro banco, recibiría el mismo trato, ¿me equivocó? Los ojos rojos de Kurenai se clavaron en los marrones pálidos que tenía el gerente, y por debajo del borde de la mesa, sus dedos formaron rápidamente los sellos que necesitaba. El genjutsu que lanzó fue uno bastante sutil, diseñado para sacar la verdad a aquellos que no querían revelarla. No forzaba al sujeto a hablar, pero le inspiraba un cierto terror del creador del jutsu, y un profundo miedo a ser descubierto explicando una mentira. Su efectividad era inversamente proporcional a la fuerza de voluntad del sujeto, haciéndolo casi inservible ante shinobis, y sabía que alguien como Ibiki lo consideraría como un sustituto afeminado de sus métodos de interrogación. Por otro lado, si el sujeto no veía formar los sellos, podría no darse cuenta de que está bajo los efectos de un genjutsu. Por supuesto, usarlo con un ciudadano de Konoha era bastante cuestionable, y era algo que podría haberle merecido una larga explicación con la policía militar de Konoha, antes de que estos fuesen diezmados. Como mínimo le podría merecer una entrevista con el Hokage si era descubierta. Por otro lado, sentía que sus observaciones le habían dado una causa razonable para esperar que hubiese algún tipo de resistencia organizada ante la presencia de Naruto en Konoha. Ya que ese era un intento de subvertir en espíritu, y casi al pie de la letra la ley del Hokage en lo que se refiere al muchacho, ella sentía que podía usar ese tema si llegaba a aparecer. Las palabras del gerente disiparon esas preocupaciones instantáneamente. Yo no lo sabía con seguridad, pero lo sospechaba, le respondió nerviosamente, viéndose de forma que parecía querer estar en cualquier otro sitio excepto aquí, hablando con esta furiosa Kunoichi. Hubo una reunión de banqueros y prestamistas tras el último consejo de la aldea. Nuestro representante en el consejo de ancianos dijo que debíamos desalentar al chico de frecuentar nuestros establecimientos. Y si de alguna forma se volvía violento, cuando negásemos nuestros servicios, debíamos llamar inmediatamente a los Anbu. Ya veo, dijo Kurenai, aunque en verdad no lo tenía claro. ¿Y por qué este repentino cambio de política? No lo sé, dijo el hombre, retorciéndose de terror. Mucha gente de nuestro gremio preferiría no tenerle a él en Konoha, dijo indecisamente. Pero creo que originalmente esto surgió del consejo, añadió. Muy bien, dijo Kurenai, liberando el sutil genjutsu mientras se ponía de pie. Si yo estuviese en tu lugar, consideraría cuidadosamente si deseas involucrarte en la enemistad que tenga alguno de los ancianos con él, chico. Él es ambicioso, y trabaja más duro que nadie de su edad, se ha ganado la atención del tercero y de varios shinobis con sus acciones de hoy. Jura que algún día será Hokage, y estoy absolutamente segura de que logrará realizar su sueño. Eso no presagia nada bueno para aquellos que se hayan interpuesto en su camino a la torre. Voy a enseñarle a mantener el registro de su cuenta, y por tu propia seguridad, vale más que no hayan irregularidades en ella, o te destruiré personalmente. ¿Me he explicado claramente? El hombre asintió rápidamente, así que Kurenai se dio la vuelta y salió de su oficina. Probablemente después de comer lanzaría kunais durante una hora antes de poder irse a dormir. En verdad eso no sería una mala idea, pensó al salir de la calle. Necesitaba reflexionar sobre todo esto. Algo había cambiado en Konoha, y necesitaba comprender qué era, cómo afectaría a sus protegidos y finalmente a sus propios planes. La cabeza del gerente todavía se estaba recuperando de los efectos secundarios del terror. Solo podía sentir patosamente ante la advertencia de la Jonin. Soltó un suspiro de alivio cuando ella abandonó su oficina. Tras varios minutos para recomponer su compostura, temblorosamente se puso de pie. Agarrando los documentos que ambos habían firmado como si fuesen un chaleco salvavidas, se dirigió a la sala central de contabilidad para asegurarse que ambas transacciones se anotaban correctamente en los libros. Informaría que la Jonin del chico no le había dado ninguna opción en ese asunto, y que había amenazado de informar sobre él, directamente al Hokage. En tal caso nadie le culparía. Y también se aseguraría que Yu y Kurenai nunca tuviese un motivo para hablar con él nunca más. Sin ninguna sesión de entrenamiento, Naruto decidió que una cena sin prisas era justo lo que el médico ninja hubiese recetado. Sorprendentemente, Teuchi ya tenía constancia sobre el incidente en el centro de la aldea,
y sabía que su mejor cliente se había visto envuelto. Naruto pestañeó ante la idea de que los aldeanos hablasen de él, y no de la odiosa forma en la que estaba acostumbrado. Llegado ese momento había poco más que hacer que darle un uniforme con pelos y señales de la batalla. A favor suyo habló más extensamente de las proezas de sus compañeros que de las suyas propias. En particular, estuvo impresionado por aquella cosa que hizo Hinata. Acababa de salir de una pila de escombros cuando aquel Jonin llegó a donde estaba ella, así que vio bastante bien lo que había hecho, aunque no lo acababa de entender. Antes nunca la había visto usar una técnica como esa. A pesar de lo excitado y entusiasmado que estaba por el combate, las manos de Hinata parecían pequeños borrones blancos a sus ojos. Y cuando acabó, el Jonin cayó al suelo como una marioneta a la que habían cortado a los hilos. El dueño de Ichiraku sonrió mientras el chico describía los ataques de sus compañeros con gestos exagerados, efectos sonoros y efusivos elogios. «Sabes», comentó Teuchi, «los tiempos han cambiado. Cuando yo tenía tu edad, las chicas impresionaban a los chicos con un bonito kimono, o un peinado elaborado con broches enjollados. Ahora lo hacen machacando a la gente». Suspiró teatralmente, suprimiendo una sonrisa mientras los ojos de Naruto se hinchaban cómicamente. «Quizás es diferente para las kunoichis», continuó. «Es probablemente más barato que gastarse todo el dinero para vestirse con las mejores prendas», dijo riendo, mientras se ganaba una mirada furiosa por parte de Ayame, quien acababa de servir otro tazón frente a un enrojecido Naruto. «No es eso», protestó Naruto. «Ella es muy buena, trabaja súper duro y hará cualquier cosa necesaria para mejorar. Probablemente esté preocupada porque hoy no hayamos entrenado. Es como». Su voz se esfumó mientras pensaba durante un momento, masticando los fideos calientes. Kurenai estaba probando de enseñarle cómo ver más allá de lo evidente, pero era horrorosamente duro hacerlo todo el rato. «Es como si tuviese algo que probar», dijo finalmente. Entonces asintió. «Creo que es exactamente eso, pero no sé qué está intentando probar o a quién». Lentamente el cocinero le mostró una sonrisa de superioridad que puso nervioso a Naruto por alguna extraña razón. «Seguro que lo descubrirás, Naruto, eventualmente. ¿Otro tazón de miso?» Naruto asintió y sus palillos se movieron como el rayo. Unos instantes después los dejó encima del mostrador y levantó el tazón, bebiendo el sabroso líquido. Mientras lo hacía notó que una presencia conocida se había sentado a su lado. «Ohayo, Iruka-sensei», dijo, saludando a su antiguo profesor. «Hola Naruto», dijo el Chunin con una sonrisa. «Veo que has comenzado sin mí». Iruka había estado invitando a Naruto a unos cuantos tazones de ramen, desde su mala experiencia en el bosque con Mizuki. Ellos no hablaban mucho de lo que dijeron aquella noche, aunque no parecía que necesitasen hacerlo. «Hoy invito yo, sensei», dijo felizmente Naruto. Las lecciones de Kurenai sobre decoro y etiqueta no habían sido malgastadas en el joven genin. Entendió que no era apropiado por su parte vaciar la cartera de Iruka cada vez que se encontraban. Las cejas de Iruka se elevaron de pura sorpresa. «¿Qué celebramos?», preguntó curiosamente. Naruto se encogió de hombros. «Simplemente creo que a veces tendría que pagar yo. Además hoy me han dado una buena recompensa». «¿Sí?», preguntó Iruka. «Estábamos regresando de nuestra primera misión de rango del día, cuando vimos a algunos Anbu persiguiendo a ese tío». La voz de Naruto bajó de tono, mientras volvía a contar la batalla del día, esta vez usando más terminología ninja que Iruka podría comprender. Cuando acabó, el joven Chunin quedó en estado de choque, sentado en su taburete, un tazón de ramen de ternera, que no había sido tocado, se enfriaba delante de él. «Escuché que Kurenai-sama se había involucrado en la captura. Pero no sus genins», susurró, mientras su voz se esfumaba. Entonces sus ojos se endurecieron, haciendo que la cicatriz que atravesaba su nariz pareciese más tiesa. «¿En qué demonios estaba pensando, permitiendo que os enfrentaseis a un Jonin?», exigió repentinamente furioso. Naruto pestañeó, con los ojos muy grandes. Raramente había visto a Iruka perder la compostura de esa forma. No era la falsa exasperación que usaba con los estudiantes más obstinados de la Academia Ninja de Konoha. «Sensei. Nosotros. Ella no nos ordenó atacar. Iba a escondernos tras un genjutsu, pero ya estábamos moviéndonos antes de que se diese cuenta», le explicó, con cada palabra tropezando la una con la otra. «¿Entonces esto fue idea tuya?», le exigió Iruka, pero ahora su voz había perdido mucha de su dureza. «¿En qué estabas pensando? Ese hombre podía haberos matado a todos». Ahora fue el turno de Naruto para fruncir el ceño. «Eso no es cierto», afirmó. «Fue bastante fácil, ya que habíamos pensado en ello con mucha antelación». «¿Fácil?», le preguntó incrédulamente Iruka. «Podrías haber quedado incinerado cuando esos sellos explotaron». Naruto hizo que no con la cabeza.
Sabía que a ese tío le gustaba hacer explotar cosas, así que si no podía acercarme sin problemas, estaba listo para hacer un Kawarimi no Jutsu y cambiar de puesto con uno de mis Kage Bunshins. Las cejas de Iruka se elevaron completamente. ¿Puedes cambiar con uno de tus clones?, le preguntó claramente impresionado. Naruto asintió. Es bastante fácil, le respondió, puesto que tenemos la misma forma. Sí, pero generalmente el Jutsu desbarataría el clon antes de poder completarlo, le aclaró Iruka. Tus Bunshins deben de ser muy robustos, observó el Chunin, frunciendo el ceño. Naruto se encogió de hombros. Si me estoy concentrando de la forma correcta cuando moldeo el chakra, hace falta un buen golpe para destruirlos. Le dio las gracias a Ayame, cuando ésta cambió su tazón vacío por uno lleno. Comenzó a comer los fideos mientras estaban calientes, disfrutando de la textura mientras Iruka le observaba en la distancia. Tras haber engullido el tazón, tocó suavemente el hombro de su antiguo profesor, sorprendiéndole. Tu ramen se está enfriando, le recordó con una sonrisa de oreja a oreja. Además, todo fue según el plan. ¿Plan?, le preguntó Iruka, mientras comenzaba a comerse su ramen. Si no, Hinata y yo preparamos uno con mucha antelación, de forma que pudiésemos detener a alguien que estuviese transportando información vital. Yo le interceptaría y le haría ir más lento, si no drenaría sus reservas de chakra y Hinata le haría caer con su Hyuuken, le explicó Naruto, sonriendo. Ese era el plan y funcionó perfectamente. Iruka se sacudió la cabeza mientras tragaba los fideos. Todavía no me puedo creer que atacases a un Jonin de frente, admitió el Chunin. Bueno, mis clones hicieron el ataque inicial, admitió Naruto. Ese tío no era un gran especialista en Taijutsu, no como Gai Sensei o Lee. Por lo que sé era más bien alguien que prefería moverse furtivamente. Naruto se encogió de hombros. Si hubiese luchado con mis clones como Gai, o como Lee, hubiese tenido que improvisar, ¿no crees? Sí, Naruto, pero incluso un Chunin debería ver. En ese momento los ojos de Iruka se estrecharon de nuevo. Mencionaste que estabas haciendo algo de entrenamiento extra con Gai y Lee. ¿Cómo cuánto has estado entrenando con ellos? Naruto se encogió de hombros mientras acababa de beber el caldo de otro tazón. 3 horas cada mañana desde el día en que me fui de la academia. Gai explica Taijutsu mucho mejor que Mizuki lo hizo jamás, le respondió. Su boca se torció de aversión ante la mención del traidor que le había engañado y que casi los había asesinado a ambos. Los ojos de Iruka estaban muy abiertos. ¿Cómo tienes tiempo para entrenar con tu equipo, o para hacer misiones?, le preguntó, incrédulo. Mientras Naruto le explicó al pie de la letra su rutina diaria, el ramen de Iruka se quedó sin tocar mientras sus ojos se abrían más y más. Cuando el genin acabó, el Chunin se levantó repentinamente, se disculpó y se marchó. Lo siento, Naruto, dijo, acabo de acordarme de algo que había olvidado, y necesito ocuparme de ello inmediatamente, le explicó. Gracias por el ramen. Él se marchó de ahí con una expresión airada en su rostro, que confundió a Naruto. Entonces el chico rubio se encogió de hombros y ordenó un tazón de ramen de cerdo. Necesitaba fortalecerse para un periodo muy largo de patrullas sin ramen. Kurenai consiguió librarse de la mayoría de sus frustraciones atacando a un inocente tocón de su patio trasero, cuando escuchó la campana de la puerta principal. Su casa en las afueras de Konoha era bastante modesta. Sus padres fueron unos mercaderes de clase media antes de morir en un incendio mientras estaban en una posada, así que solo necesitó unos breves instantes para llegar a la entrada. No le fue difícil reconocer la silueta de la persona que estaba esperando bajo la lámpara, que colgaba del poste de la parte exterior de la entrada. Ya se había preguntado cuándo aparecería. Umino Iruka, dijo ella como forma de saludo. Kurenai-sama, respondió brevemente el Chunin. ¿Qué es lo que te trae por aquí?, le preguntó. Si él iba a ir en esa dirección, ella igualaría su franqueza. Naruto, dijo él fríamente. Ja, le contestó ella. ¿Quieres entrar dentro?, le preguntó. Iruka asintió. Ella abrió la puerta y le acompañó por el sendero alineado de piedras al pórtico delantero. No dijeron ni una palabra mientras se quitaban las sandalias en la puerta, y Kurenai colgaba la bandolera llena de kunais de práctica en un gancho. Iruka accedió a esperar sentado en la sala de estar, mientras ella se retiró a la cocina para preparar té. A pesar de que sus padres prefirieron una arquitectura de origen occidental para su hogar, Kurenai creció en un hogar con unas costumbres muy tradicionales, en las que un invitado era recibido con algún tipo de refrigerio. Además, preparar el té le dio la oportunidad de pensar, y también le dio a Iruka unos momentos para tranquilizarse. El Chunin pareció un tanto más calmado cuando aceptó el té con un educado saludo. Kurenai decidió esperar a que él comenzase a hablar. Eso la pondría en una posición un poco más fuerte y aumentaría las posibilidades de convencerle a cooperar, o al menos a no interferir.
Sabía que Naruto estaba muy unido a su antiguo profesor, uno de los primeros adultos que le aceptaron por lo que era, en lugar de por lo que temían que fuese. Su entrevista con Iruka tras la asignación de los equipos le reveló que sus sentimientos eran genuinos, y no fingidos. Pero también descubrió que era propenso a preocuparse en exceso. Él sabía que Naruto no había recibido el mejor entrenamiento en la Academia Ninja de Konoha, y prácticamente le suplicó que se lo pusiese fácil y no le expusiese a riesgos innecesarios. Por todo eso, sabía que no estaría contento con la intervención de Naruto en la pelea de hoy. Kurenai sabía que necesitaba tener a ese hombre de su lado, en lo que concernía al entrenamiento de Naruto y a su desarrollo. Por lo que había visto, el chico necesitaba algún tipo de modelo masculino. El tercero era demasiado mayor para actuar en tal papel, e Iruka era mucho más adecuado que Maito Gai. Si no podía convencerle de la rectitud de sus acciones, la influencia del Chunin en Naruto podrían actuar en su contra, debilitando la determinación del muchacho para triunfar, y ella no podía permitirse eso. Así que esperó, observando su comportamiento por el rabillo del ojo, y silenciosamente formando sus argumentos. Hoy Naruto me ha invitado a comer, comenzó a decir Iruka. Estaba muy orgulloso de sí mismo tras que él y otros dos genins pelearon contra un Jonin. Su énfasis en la última palabra hizo que particularmente sonase como horrible epíteto. Casi se me paró el corazón al darme cuenta de que no estaban tras de mí, admitió Kurenai con un tono de voz irónico, sobresaltando visiblemente a Iruka. Igual que tú, continuó, no creía que estuviesen listos para tal desafío. Generalmente cuando tengo tales pensamientos, difícilmente me equivoco, y no pondría en juego sus vidas. Y así estaban moviendo para atraparle antes de que pudiese detenerlos. Ya veo, murmuró Iruka. Me alegra saber que no les animases a tomar tales riesgos. Pero cuando le pregunté a Naruto por qué estaba tan seguro de sí mismo, mencionó su programa de entrenamiento. ¿Hay alguna razón en concreto y por la que esté trabajando tan duramente? Kurenai asintió. La pregunta era válida, y ella necesitaba contestarla si quería ganarse el apoyo del Chunin. ¿Qué estaría haciendo si no entrenase? Iruka comenzó a responder, pero entonces se paró. Kurenai sabía que a muchos genins les gustaba pasar el tiempo libre con sus familias o amigos. Pero Naruto no tenía de lo primero y poseía muy poco de lo segundo. No fue extraño que comenzase a gastar bromas, no tenía otra forma de pasar el rato. Iruka suspiró y cambió su aproximación. ¿No tienes miedo de acabar quemándolo? Kurenai asintió. Si fuese cualquier otro genin diría que sí en menos de un minuto. Pero por primera vez en su vida, tiene gente explicándole las cosas, enseñándole exactamente cómo hacerlas y está viendo progreso diario en lugar de más frustración. Ella alzó la mano cuando Iruka frunció el ceño y abrió la boca. Sé que realmente has probado de ayudarle, pero solo eras uno de muchos profesores, en un lugar que aprendió a relacionar con el aburrimiento y el ridículo. Estoy sorprendida de que aprendiese tanto de ti como hizo, bajo esas circunstancias. Iruka asintió lentamente, mientras parecía estar considerando las palabras de Kurenai. Pero hacer que sea más fuerte, ¿realmente la hará más feliz? Preguntó finalmente. Kurenai dejó escapar un suspiro. Eso espero, dijo con algo más de franqueza de la que había planeado mostrar. La inesperada falta de prejuicios de Iruka merecía una respuesta más franca de la que hubiese preferido dar. Pero la confianza era un camino de dos direcciones entre shinobis, tenía que ser entregada además de recibida. ¿Conoces su gran ambición? Iruka asintió, sonriendo fugazmente. El primer paso para lograr esa meta, dijo ella calmadamente, reside en que se convierta en un shinobi experto, y tan rápidamente como sea posible. Las cejas de Iruka se alzaron de una forma casi cómica. ¿En verdad crees que Uzumaki Naruto llegará a ser Hokage? Con el tiempo, ¿quién sabe? Le preguntó Kurenai. Yo creo que todo es posible. Alguien tendrá que suceder a Sarutobi. Es muy sabio, pero no vivirá eternamente. Y no veo a ningún candidato lo suficientemente fuerte como para ser su sucesor. ¿Y tú? Lentamente Iruka hizo que no con la cabeza. No como el cuarto. Nadie sobresale de la forma en que él lo hizo. Creo que hay muchos en Konoha que lo harían peor que Naruto, dijo tranquilamente Kurenai. Posee un corazón gentil y la determinación de hacer lo correcto. Lo he visto en la forma en que entrena, y por cómo trata a sus compañeros. La única cosa de la que no estoy segura, es si querrá ser Hokage cuando llegue el momento. O si para entonces habrá odiado a la aldea. Iruka parecía abatido mientras Kurenai relataba sus experiencias intentando equipar correctamente a Naruto. Estuvo visiblemente conmocionado cuando ella le relató las palabras del Hokage acerca de los recalcitrantes aldeanos, y cómo bordeaban la ley del Hokage, a pesar de seguirla al pie de la letra. Iruka se frotó la barbilla mientras ella relató lo que aprendió en el banco, ni siquiera reaccionó cuando Kurenai mencionó el uso del genjutsu de interrogación en el gerente.
Investigaré este asunto mientras estás fuera, en esta misión de patrulla, dijo de forma absente. Quizás pueda descubrir quién está probando de expulsar a Naruto de Konoha. Si esta acción se ha originado en el consejo de la aldea, entonces las identidades de los conspiradores deberían de ser difíciles de esconder. Estaría bien saberlo, le contestó. Estaba un poco sorprendida de que él hubiese llegado a su punto de vista tan rápidamente. Demostraba un inusual grado de flexibilidad mental, especialmente para un hombre. Bueno, será mejor que me vaya, tengo clase por la mañana, y tú tienes una misión que preparar, dijo, poniéndose de pie. Gracias por el té, dijo formalmente. Estoy contenta de que hayamos tenido esta charla, dijo ella mientras le acompañaba a la puerta principal. Habiéndose puesto las sandalias, Iruka se quedó quieto debajo de la puerta por un momento. Abrió la boca en un par de ocasiones, solo para cerrarla inmediatamente. Por favor, cuida de Naruto, dijo finalmente en voz baja. Haré todo lo que pueda, le contestó. Deseó haberle contestado de forma más positiva, pero pasadas experiencias le habían demostrado que las buenas intenciones y una voluntad fuerte no garantizaban nada, sin importar cómo de desesperadamente uno quisiese que sí. Buenas noches, dijo Iruka con una voz un tanto sombría, inclinándose ligeramente. Kurenai le vio girarse y avanzar hacia la oscuridad. Naruto se había acostumbrado a despertarse media hora antes de que sonase la alarma. Evitar las dolorosas sacudidas parecióse suficiente motivación para su subconsciente. Él se vistió rápidamente y levantó la mochila que cuidadosamente había llenado la noche anterior. Entonces cerró con llave su apartamento y se dirigió a su encuentro diario con Gai Sensei y Lee. Maito Gai ya había escuchado acerca de la pelea del día anterior, pero le pidió a Naruto que se lo contase desde su punto de vista. Cuando el rubio shinobi acabó, Lee estaba prácticamente vibrando de emoción. Sí. Naruto-san, les has demostrado a todos el poder de tu juventud. Gritó el genin con el corte de pelo tipo casco, saltando mientras golpeaba el aire con su puño. Naruto esbozó una mueca de dolor y se rascó la oreja. Sí, creo que lo hicimos. Un poco, le respondió con una sonrisa. Los ojos de Lee se encendieron con un extraño fuego mientras se giraba hacia su profesor. Gai Sensei, ¿crees que habrá otro intento de robo de los pergaminos del Hokage? Quizás podríamos patrullar alrededor de la torre y pillar al siguiente. Gai parecía un poco preocupado ante eso, y Naruto se aclaró rápidamente la garganta. Lee, no creo que eso sea una buena idea, dijo rápidamente. Si un especialista en sigilo es capturado, la próxima vez podrían enviar a alguien que fuese más generalista o un especialista en combate. También, recuerda que yo estaba junto a todo mi equipo, y ellos hicieron gran parte del trabajo. Sí. Exclamó Gai, mostrándole a Naruto el pulgar hacia arriba. Naruto ha demostrado que conoce el auténtico significado del trabajo en equipo, Lee. Entonces sus cejas bajaron dramáticamente mientras se acercaba hasta Lee. Él entiende que un equipo puede hacer más que un individuo solo. No busques el camino de la falsa gloria, Lee. Confía en tu sensei para guiarte correctamente. Inmediatamente Lee estalló en lágrimas y comenzó a sollozar ante su profesor, mientras a Naruto le caía el sudor frío. Dos apasionados coros de Gai Sensei. Lee. Naruto se aclaró la garganta haciendo mucho ruido. Los dos shinobis vestidos con mallas verdes le miraron desde su lagrimoso brazo. El Hokage nos va a enviar a una misión de rango C, y tengo que presentarme a las 9 en su oficina. Quería que supieseis que estaría fuera de la aldea durante unos cuantos días, dijo, mientras luchaba por mantener un tono de voz correcto. Gai asintió pensativamente mientras Lee recuperaba la compostura. Esperaremos tu regreso. Prueba de entrenar tanto como puedas mientras estés fuera. Has hecho muchos progresos aquí, y sería una lástima ver que has perdido tu filo mientras no estabas con nosotros. Naruto gritó ahí. E hizo una rápida reverencia al hombre que, a pesar de ser tan extraño, le había aclarado tantas dudas sobre el taijutsu. Gai sonrió al genin. Entiendo que podrías tener un largo viaje, así que hoy haremos algo diferente. Voy a enseñaros tácticas para enfrentaros a múltiples oponentes, y tras eso, quizás podría ayudar a Lee con tus Kagebunshin. Naruto nunca antes había tenido la oportunidad de usar ningún jutsu en sus combates con Lee, de forma que su sonrisa se volvió un poco animal. Lee miró a su sensei y luego a su compañero de entrenamiento y tras eso tragó saliva. Naruto todavía estaba sonriendo mientras se dirigía a la torre del Hokage. La lección había estado bien, y había estado pensando durante un buen rato sobre lo que Gai Sensei dijo acerca de luchar contra múltiples oponentes. Las tácticas variaban. Usar el terreno, usar a tus propios oponentes. Pero generalmente suponían planear el combate de forma que solo te enfrentases con unos pocos enemigos al mismo tiempo. Fue divertido ver que Lee le viese hacer algo en lo que era verdaderamente bueno.
Los ojos del genin prácticamente se salieron de órbita cuando 30 Narutos cargaron contra él con un coro de gritos de batalla. Incluso Gai pareció un poco impresionado. Según él, Naruto se coordinaba excepcionalmente bien con sus bunshins. Naruto disfrutó del elogio, pero probó que no se le subiese a la cabeza. Kurendai-sensei se daría cuenta y se aseguraría de desinflarle el ego. Gai le dejó marchar a las 8, de forma que tenía mucho tiempo libre antes de encontrarse con su equipo. Naruto buscó en su bolsillo y sacó su cartera con forma de rana. Incluso tenía tiempo para un rápido almuerzo, y todavía le quedaba bastante dinero de todas aquellas misiones de rango D. Kurendai-sensei estuvo en lo cierto acerca de cómo se acumularía el dinero si ellos seguían haciendo 2 misiones al día. Estaba acercándose a su destino, sopesando mentalmente los pros y los contras de tomar sopa de miso frente a sardinas a la parrilla con arroz, cuando vio una figura familiar. Ohayo, Hinata-san, la llamó, comenzando a correr hasta ella. Pero sus palabras parecieron pegarse en su garganta cuando se dio cuenta de que algo iba mal. Hyuga Hinata, a pesar de no ser muy dinámica en su lenguaje corporal, siempre se movía con cierta gracia y precisión. Naruto estaba impresionado por la forma en que realizaba su taijutsu, ya que mientras entrenaban parecía flotar en el aire, evadiendo sus ataques sin esfuerzo y con una tranquilidad que la miraba y envidiaba. Por supuesto, la última vez que probó de explicárselo a su compañera de equipo cuando quiso felicitarla, ella agachó la cabeza y prometió esforzarse más en su entrenamiento. Naruto no sabía si eran las orejas de Hinata o su propia boca, pero de alguna forma, cada vez que intentaba decirle algo amable, siempre acababa siendo negativo. Pero nada de esa gracia o calma eran hoy evidentes. Su compañera de equipo tropezó por la acera como si estuviese aturdida. Su chaqueta estaba arrugada como si hubiese dormido en ella, y su mochila colgaba de un hombro con los cordones medio atados. Cuando oyó la voz de Naruto, se estremeció y la correa cayó de su hombro. La cogió antes de que llegase al suelo, pero la parte superior de la bolsa se abrió, derramando un caótico enredo de ropas, armas y provisiones en la acera. Sin ni siquiera mirar atrás, Hinata se desplomó en el suelo, arrodillándose en el duro pavimento mientras que mecánicamente comenzó a recoger las cosas en su bolsa. Naruto se acercó rápidamente a ella, preguntándose qué iba mal con su compañera de equipo. La cara de Hinata estaba agachada, y apenas podía ver su nariz ya que su lacio pelo colgaba delante de su frente. ¿Hinata?, le preguntó cuidadosamente. Ella movió su cabeza, pero no respondió. Naruto se agachó a su lado y le entregó un kunai que estaba fuera de su alcance. Él se dio cuenta de que sus manos estaban temblando mientras cogía el mango y murmuraba gracias. Uzumaki Naruto nunca sería confundido por un genio de la percepción, pero incluso él podía decir que algo iba mal, drásticamente mal con su compañera de equipo. Él se acordó de las palabras de Teuchi. Era cierto que Hinata y Shino aparte de ser sus compañeros de equipo se habían convertido en sus amigos. Pero ahora ese sentimiento feliz le llenó de temor. ¿Había descubierto Hinata algo acerca de su prisionero o? No, su modo de comportarse parecía más doloroso y desesperante que no temeroso. Tampoco había tenido miedo de aceptar el kunai de sus manos. Naruto frunció el ceño, mientras sus pensamientos se perseguían los unos a los otros, sin una solución aparente a la vista. Algo iba mal con su amiga y él necesitaba hacer algo al respecto. Naruto se arrodilló un poco más, probando de hacer contacto visual con los pálidos ojos lavanda de Hinata. ¿Hinata-chan?, le preguntó nerviosamente, e inmediatamente tragó saliva. La cabeza de Hinata se alzó como si la hubiesen golpeado, y Naruto vio que verdaderamente lo habían hecho. Había un gran moratón en su mejilla izquierda, y otro junto a la parte derecha de su mandíbula. Había manchas de suciedad por toda su chaqueta y algo de sangre seca, cerca de su boca y nariz. La piel alrededor de los ojos de Hinata estaba oscurecida por la fatiga, y desde tan cerca pudo ver que los vasos sanguíneos de sus ojos estaban rojos. Naruto sintió que su boca se había quedado abierta e inmediatamente después Hinata agachó su cabeza. Como mínimo ella no le había golpeado por llamarla de forma tan familiar, como hacía Sakura. Aunque al pensar en ello hubiese preferido esa reacción a esto. Naruto la ayudó a reunir la última de sus pertenencias, gradualmente se dio cuenta del incremento de la gente que paseaba alrededor de ellos. Los mercaderes y tenderos se estaban preparando para comenzar un nuevo día en Konoha mientras, él exprimió su cerebro para encontrar algo que decir. ¿Qué le ha pasado a tu cara? Oh, porque parece que te han dado una paliza. No parecían apropiadas, no cuando él pensaba en esa angustiada mirada. Hinata ya había guardado todo en su mochila, y cuidadosamente rehizo los nudos, a pesar de que sus dedos temblaban un poco. Naruto se movía incómodamente mientras ella hacía esto, miró a su alrededor, y metió la mano en los bolsillos. Tocando su monedero rana, recordó su debate anterior. Hinata, ¿ya has desayunado?, le preguntó cuidadosamente. Ella hizo que no con la cabeza,
pero no dijo nada. Entonces vamos, dijo, en lo que esperó ser un alentador tono de voz. Ichiraku está de camino a la torre del Hokage, y todavía tenemos mucho tiempo. Los hombros de Hinata se desplomaron, pero comenzó a caminar con dificultad hacia adelante. Verla así hizo que Naruto se pusiese ansioso, casi de una forma enfermiza. No el tipo de enfermedad de la leche caducada, pero aún así preocupantemente alarmante. Mira que te voy a decir, dijo repentinamente, probando de sonar animado, ya que ha sido culpa mía que se te cayese la mochila, te invitaré a desayunar. Naruto, no tienes que hacerlo, dijo ella, su voz era poco más que un susurro cansado. Había un silencioso y derrotado tono en sus palabras que Naruto no había escuchado jamás en su compañera de equipo. No sabía por qué, pero encontró eso muy alarmante. Tras todas las veces que me has invitado a comer, dijo en plan burleta, probando de mantener un tono jocoso, creo que te debo más de un desayuno. Viendo que no reaccionaba ante sus palabras, se acercó hasta ella y bajó su tono de voz hasta un susurro conspirador. No quería que nadie escuchase por casualidad sus siguientes palabras. En verdad, incluso así no estaremos en paz. En general, creo que cocinas mejor que Teuchi. Pero no digas que te lo he dicho. Siseó dramáticamente. Hinata tropezó un poco cuando él dijo eso, y automáticamente Naruto probó de cogerla del hombro. Sus dedos apenas rozaron su brazo, pero se sobresaltó como si la hubiesen golpeado. Él vio cómo apretaba los labios como si contuviese un siseo de dolor. Hinata, ¿estás bien?, le preguntó antes de poder detenerse. Ella asintió, entonces habló cuando su respiración volvió a la normalidad. Tuve entrenamiento la pasada noche, dijo, fue bastante agotador. Esto, dijo Naruto, ¿no dijo Kurenai-sensei que nos lo tomásemos tranquilamente y nos fuésemos pronto a dormir? Hinata asintió. Fue una sesión familiar de entrenamiento especial. Padre tendría algo que quería enseñarme antes de partir. ¿De verdad?, le preguntó ansiosamente Naruto. Es una nueva técnica, Onjutsu especial. ¿Puedes mostrármelo la próxima vez que practiquemos? Él pensó que cualquier cosa tan dura de aprender tenía que ser bastante espectacular. Pero Hinata acababa de agachar la cabeza hasta que estuvo mirando al suelo completamente. En verdad Naruto no tenía ni idea de qué decir que no empeorase las cosas, así que estuvo en silencio hasta que llegaron a Ichiraku. El cocinero estaba limpiando el mostrador con un paño, mientras un mercader obeso con ropas de seda se levantaba y se marchaba. Naruto, ¿uno más para el camino antes de marcharte de misión?, le preguntó. Pero su sonrisa se disipó un poco al ver la compañía de Naruto. Ambos tomaron asiento, a pesar de que Hinata todavía se estaba moviendo rígidamente. Naruto miró de reojo a su compañera de equipo a través del rabillo del ojo. ¿Sabéis qué queréis comer?, les preguntó, mostrándoles el menú. Cuando Hinata no contestó, Naruto frunció el ceño, rascándose la nuca. ¿Dónde estaba Kurenai-sensei cuando necesitaba a alguien lo suficientemente listo para desenmarañar los misterios de las kunoichis? ¿Entonces querrás lo mismo que yo?, le preguntó cuidadosamente. Hinata sintió cansadamente, mientras parecía a punto de caerse del taburete. De acuerdo, entonces ambos comeremos sopa de miso, bolas de arroz 100 curtidos, dijo rebuscando en su monedero y comprobando su contenido. Y algunos de esos dumplings rellenos de pastas de judías para mi amiga, añadió. Sabía por las comidas que habían tomado que era uno de sus platos favoritos. Arigato, Naruto-san, dijo Hinata con un tono de voz desigual. Buenos días, Naruto, dijo Ayame, mientras emergía de la puerta trasera con una escoba. Frunció un poco el ceño al ver a Hinata, pero Naruto no tuvo ni idea de por qué, y durante un momento, miró atentamente a su padre. Hola Hinata-san, dijo tras un instante. Estamos planeando poner baldosas nuevas atrás, y esperaba que me dieses tu opinión sobre el diseño. A padre le gusta uno en concreto, pero yo creo que no pega con nada. Me gustaría tener la opinión de otra mujer al respecto, ya que todo el mundo sabe que los hombres son unos negados para estas cosas. Por supuesto, el cocinero dijo que eso no era cierto, y padre e hija comenzaron una discusión a gran escala, que a las orejas de Naruto sonó como una parodia muy bien ensayada. De alguna forma, y a mitad de todo eso, Ayame apareció en el otro lado del mostrador, cogiendo gentilmente el hombro de Hinata y guiando hacia adentro a la muchacha, mientras ésta decía débilmente que no hacía falta. Te vigilaré la bolsa, se ofreció voluntariamente Naruto, ayudándola, al quitarle peso de sus hombros. Sin el peso extra, Hinata pareció ir un poco más recta. Naruto sabía que debía de estar muy cansada para que le hubiese afectado tanto. Había aumentado el peso en los brazos y las piernas varias veces después de que Kurenai le hubiese conseguido un juego de abrazaderas suficientemente pequeñas para los tobillos y las muñecas de la chica. Naruto no podía quedarse quieto, mientras Teuchi preparaba la comida. No era que no creyese a Hinata,
sino más bien que sospechaba que no le estaba contando toda la verdad. Necesitaba ver más allá de lo evidente, pero no tenía ni idea de qué podía ver en esta situación. Frunció el ceño, mientras probaba de pensar sobre eso, pero nada parecía tener sentido para él. ¿Qué le ha pasado a tu amiga?, le preguntó Teuchi en voz baja, mientras comenzaba a colocar los platos con la comida. Ojalá lo supiese, dijo Naruto con una voz triste. Se estaba poniendo mal de estar siempre confundido y de hacer las cosas mal. Bueno, creo que Ayame está ayudándola a limpiarse un poco. Una cosa que he aprendido de estar casado y criar a una hija es que una mujer que está pasando un día difícil se sentirá 2 veces mal si también se ve mal, le confesó el cocinero. Arigato, dijo Naruto agradecidamente. Ayame es una chica, así que el problema de Hinata, sea el que sea, tendrá más sentido para ella. De nada, dijo el cocinero en voz alta. Un buen chef sabe cómo cuidar a sus clientes habituales. Añadió: vosotros sois buena gente. Si pudiese vivir cocinando solo para shinobis, prohibiría la entrada a todos esos mercaderes, agarrados y engreídos, en menos de 1 minuto. Pero no les digas que he dicho eso, como mínimo hasta que me retire. El cocinero logró arrancar una sonrisa de los labios de Naruto, quien comenzó a relajarse un poco mientras tomaba unos sorbos de té. Unos pocos minutos más tarde, la voz de Ayame surgió de la parte de atrás de la parada de ramen. Creo que tienes razón, Hinata-san. Si usamos este diseño, pero con los colores invertidos, no quedará tan mal y no desentonará con nada. Cuando trajo de vuelta a la chica al mostrador, incluso Naruto pudo ver los cambios. El pelo de Hinata estaba un poco húmedo, y lo acababan de cepillar. Su cara estaba limpia, y los moratones parecían mucho más pequeños que antes. A pesar de que todavía tenía ojeras alrededor, sus ojos no parecían estar rojos. Cuando se sentó, todavía no miró directamente a Naruto, pero no parecía estar tan mal como antes. Sus ojos echaron un vistazo a los palillos de Naruto, inmóviles encima de su intacta comida, y agachó la cabeza como disculpa. Gomen Naruto, no pretendía hacerte esperar. Naruto resopló. Kurenai-sensei ha estado probando de enseñarme buenos modales. Como ya es suficientemente complicado recordar las cosas complicadas, intento hacer bien las simple, ¿eh? Él sonrió a su compañera de equipo, pero ella no levantó la mirada. Bien, ahora que has llegado, Itadakimasu. Tras eso comenzaron a desayunar. Naruto se dio cuenta de que por primera vez Hinata estaba comiendo casi tan rápido como él. Se preguntó si ese entrenamiento especial le había hecho saltarse la cena, además del desayuno. También dudó si debía preguntar a Kurenai-sensei acerca de ese entrenamiento familiar especial, especialmente si iban a hacer que Hinata lo practicase antes de una misión potencialmente peligrosa. La anteriormente parte dormida de su cerebro, que había descubierto durante los ejercicios de planificación con su equipo, había decidido que Hinata estaba, probablemente, a menos del 50% de su efectividad normal. Si se encontraban con problemas, se tendría que asegurar de apoyarla inmediatamente. Tan cansada y dolorida como estaba, dudó que ella fuese capaz de defenderse durante mucho tiempo en una lucha real. Afortunadamente, la comida parecía haberla recuperado un poco, y fue capaz de cargar con su bolsa sin esforzarse demasiado cuando se prepararon para marchar. Naruto dejó el dinero en el mostrador, junto a una gran propina para Ayame. Los ojos del cocinero se fijaron en Hinata mientras ajustaba las correas de su mochila. Será mejor que volváis sanos y salvos, dijo en un tono brusco. Lo haremos, le aseguró Naruto. Kurenai estuvo contenta de ver que sus genes ya la estaban esperando para su asignación, mientras se acercaba a la torre del Hokage. Las historias de terror que había escuchado de Asuma y los demás acerca de alumnos irresponsables parecían ser solo eso, historias. Ella sonrió con satisfacción. O quizás es que se parecían a sus Honins, como mínimo en el caso de Asuma. El equipo 10 había hecho menos de la tercera parte de las misiones que había completado el equipo 8, y Kurenai todavía tenía que verles hacer un auténtico entrenamiento serioso. Asuma Baka estaba confiando demasiado en la sinergia Kimichi y Yamanaka Nara y no lo suficiente en el trabajo duro y la preparación. Los pensamientos de Kurenai se cortaron al aproximarse al banco de madera. Shino estaba de pie, al lado del banco, mirando hacia ella. Naruto estaba sentado, igual que Hinata. O más concretamente, Naruto estaba sentado ahí, petrificado. Mientras que Hinata estaba dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de su compañero. Mientras que una parte de ella misma encontraba esa escena bastante mona, y deseó tener una cámara para inmortalizar ese momento, la mayor parte de su ser estaba preocupada. Ese no era el comportamiento habitual de la Kunoichi, quien siempre se aseguraba de estar preparada para las actividades diarias. ¿Habían ella y Naruto ignorado sus órdenes acerca de descansar toda la noche y se dedicaron a entrenar? ¿Estaba enferma? Si era su último, tendrían que retrasar la misión o dejarla en Konoha.
Cualquier resultado no sería positivo para la muchacha. Aparte, Naruto parecía estar muy inquieto. ¿Sabía algo sobre esto? ¿O era parcialmente responsable de su estado? Kurenai reflexionó sobre cosas que hubiese preferido aplazar por un tiempo, cuando se dio cuenta que Naruto estaba así por un motivo mucho más simple y probable. Las personas que caminaban cerca del banco, shinobis y aldeanos por igual, la mayoría estaban mirando mal al pobre muchacho, como si hubiese hecho algo malo. Eso explicaba en gran medida su expresión de culpabilidad, o al menos eso era lo que esperaba. Kurenai se acercó hasta quedarse justo enfrente de sus alumnos. No necesitó más que levantar una ceja para hacer que Naruto comenzase a hablar, en un forzado susurro. Ella se dio cuenta de que, a pesar de su agitación, él probaba con todas sus fuerzas de no mover su hombro ni un milímetro mientras hablaba. Me encontré con Hinata tras despedirme de Gaile. Ella estaba verdaderamente cansada y apenas podía andar. Cuando le dije hola se le cayó la bolsa y tuve que ayudarla a recoger sus cosas. Dijo que había tenido que hacer un entrenamiento especial con su familia. Creo que la mantuvieron despierta durante toda la noche. Como teníamos tiempo suficiente, la invité a desayunar en Ichireku. Por la forma en que comió creo que no había probado bocado desde ayer al mediodía. Cuando llegamos aquí, todavía era un poco pronto, así que nos sentamos a esperar. La siguiente cosa que recuerdo es que se durmió en mi hombro, y siendo sincero, yo no hice nada. Susurró el rubio Genin, sin hacer ni una sola pausa para respirar. Kurenai alzó la mano para evitar cualquier explicación adicional. Naruto podría desmayarse por falta de oxígeno si continuaba por ese camino. Has hecho lo correcto, Naruto, le aseguró. Este entrenamiento familiar es bastante preocupante, dijo Shino. Kurenai se preguntó si no había querido decir problemático, ya que interferiría en su misión. Pero cuando miró al inexpresivo muchacho y recordó lo poco que se equivocaba al hablar. Era bueno ver que en el interior no era tan frío e indiferente como aparentaba ser. Estoy de acuerdo, le respondió, asintiendo. Espero que no esté enferma, dijo, mientras cuidadosamente apoyaba el dorso de la mano en la frente de la chica. En un primer momento la piel estaba templada, pero tras el ligero roce, los ojos de Hinata se abrieron de par en par e hizo un pequeño y confuso sonido mientras se quedaba tiesa. Un instante más tarde su frente amenazó con quemar la mano de Kurenai, mientras su cara se cubría de un sonrosado rubor. Hegomen. Chilló la chica, mientras se apartaba de Naruto y se ponía firme de pie. Kurenai sonrió a la chica, a pesar de lo furiosa que estaba por dentro. Entrenamiento familiar especial, ¿verdad? Y así debería de haber estado orgulloso de lo que su hija consiguió hacer ayer. Estaba tan personalmente decidido en que ella fuese un fracaso que la había castigado por probar de ser algo más que eso. Incluso con todo lo que sabía de aquel hombre, parecía imposible. Bueno, la gente monstruosa hace cosas monstruosas, y ella ya sabía de una, a pesar de que le faltaba la prueba. Pero Hinata no era su padre. Venganza contra uno no justificaba la injusticia contra el otro. Quizás, incluso, lo opuesto era verdad, y uno requería del otro. Eso quedaría por ver, ya que dependería de la fuerza de otra persona. Y ahora mismo parecía ser muy frágil para hacerlo. A pesar de todo, Kurenai sonrió a su subordinada. Hinata, estoy contenta de que llegases aquí a tiempo, incluso si no te encuentras muy bien. Tu determinación para no perderte la reunión informativa sobre la misión es notable y apreciada. Veo que todavía quedan 5 minutos para la hora, ¿estáis listos para proceder? Hinata sintió, agachando la cabeza. Naruto simplemente pareció confuso. Kurenai esperó que no interpretase como un rechazo que Hinata se apartase de él. Se apretó el caballete de su nariz, mientras Hinata y Naruto se movían hacia la oficina del Hokage. Cuando volvió a mirar, vio a Shino, y tuvo la extraña impresión de que estaba sonriendo tras su alto collar. Hinata miró hacia abajo y se concentró en colocar los pies correctamente. No quería tropezar y humillarse aún más. Afortunadamente, la comida y el breve descanso habían recuperado temporalmente parte de su energía, y ahora se podía mover con más tranquilidad. Pensar acerca de ese breve descanso volvió a hacer que sus mejillas se calentasen. Ella no sabía qué le había pasado para hacer eso. Habían llegado a la torre con 15 minutos de adelanto, así que Naruto sugirió que se sentaran en uno de los bancos. La luz del amanecer era tan cálida, y combinada con su fatiga y el delicioso desayuno que había comido, no era como si hubiese rezado para mantenerse despierta. Pero ¿por qué tenía que despertarse apoyada en Naruto? Por supuesto, si se hubiese inclinado hacia el otro lado, podría incluso haberse caído del banco, pero ella hubiese preferido eso. Como mínimo Naruto no se había quejado o se la había quitado de encima, aunque él era demasiado bueno para hacerlo. Acerca de eso, ¿por qué todos estaban siendo tan buenos con ella? Primero Naruto, parándose a recoger sus cosas, incluso llamándola a Hinata-chan en cierto momento,
a pesar de que ella pensó que probablemente su oído la estaba engañando, diciéndole lo que quería escuchar. En lugar de perder la paciencia con sus balbuceos, él se ofreció a invitarla a desayunar. Eso era casi como una cita, en cierta forma, ya que él pagó toda la comida. Aunque en verdad no lo era, solo se ofreció a devolverle el favor por las comidas que habían compartido. Pero si hubiese sido Uchiha Sasuke quien lo hubiese hecho, ella sabía que muchas de las chicas jóvenes de la aldea hubiesen deseado una muerte violenta para ella. Así que aunque no fuese una cita real, contaba para algo, ¿verdad? Entonces Ayame One-san, bajo el pretexto de pedir su opinión, la había llevado al baño de Ichiraku y la había ayudado a limpiarse. Para horror suyo, lo primero que la chica le preguntó fue si había sido Naruto quien había puesto esos moratones en su cara. El rostro enfadado de aquella chica casi la hicieron llorar, y supo que estaba balbuceando un poco cuando le aseguró que Naruto no había hecho tal cosa. Hinata no quería que Naruto fuese acusado de su estado, aún menos por una de las pocas personas en Konoha que no le odiaban. Incluso cuando ellos entrenaban, sabía que Naruto iba con cuidado de no herirla. Padre y Neji no habían escogido tratarla de tal manera. Una vez que Ayame le aseguró que la creía, la ayudó a limpiarse, incluso le enseñó a minimizar los morados usando una leve capa de maquillaje. Nunca antes Hinata había usado cosméticos como ese, y le sorprendió la diferencia al verse en el espejo. Cuando acabaron, Ayame pasó el peine bajo el grifo para alisar su pelo. Hinata estaba demasiado cansada para continuar protestando ante los cuidados de la amable cocinera. Que otra persona se ocupase de su pelo fue inesperadamente relajante, fue algo que trajo de vuelta los recuerdos felices de su madre. Así que tenía la guardia baja cuando Ayame le hizo esa pregunta. «¿A ti, él te gusta, verdad?», le preguntó. Los ojos de Hinata se abrieron de golpe con un claro ruido. «¿Hegomen?», tartamudeó. «Naruto. ¿A ti te gusta, verdad?», le preguntó Ayame con una sonrisa. «Esto», dijo intentando ganar tiempo, mientras su vergüenza guerreaba con la relajante sensación del peine en su pelo. «Padre me contó la forma en la que reñiste a esa chica, Sakura, por haberle insultado», continuó Ayame. «Es un buen chico, y es bonito ver que alguien de su edad le defiende. Se merece mucho más de lo que tiene, ¿no crees?». «Ay», le contestó Hinata, pero cuando probó de continuar hablando, su lengua se negó a moverse mientras sus mejillas se encendían nuevamente. «Listo», dijo Ayame, «¿no te sientes mejor ahora?», le preguntó, mostrándole un pequeño espejo. «Arigato», le dijo Hinata, asintiendo. «De nada. Solo dame la razón cuando hable con mi padre», le respondió Ayame con una sonrisa. «De cualquier forma ese hombre no tiene el menor sentido estético». Mientras volvían al área principal, Ayame añadió silenciosamente. «Sabes, Naruto siempre ha ido un poco corto de dinero. Tú y Iruka, su antiguo profesor, sois los únicos a los que he visto que invitas a. Por supuesto eso hizo más difícil comenzar a comer, a pesar del hambre que tenía. Naruto no debía gastarse el dinero por su culpa. Pero cuando llegó la comida ya estaba preparada y sus protestas murieron en sus labios cuando le vio sonriendo. Y el padre de Ayame les había deseado un regreso seguro, y pudo ver su sinceridad, más allá de la preocupación por perder a un cliente habitual. Y por extensión a ella misma. ¿Por qué todo el mundo estaba siendo tan amable con el fracaso de los Hyuga? Su propio padre no podía soportar sus constantes fracasos. Entonces, ¿por qué completos extraños estaban siendo tan amables? ¿Era por compasión? ¿Eran sus defectos tan obvios que la gente que no la conocía sentía pena por ella? Hinata sintió que su estómago se ponía del revés a causa del disgusto y el odio que sentía por sí misma, mientras subía las escaleras. «Nunca más». Frunció el entrecejo en una expresión poco habitual para ella, que hizo que sus facciones se acercasen las unas con las otras. Estaba cansada de ser un fracaso, y haría todo lo que hiciese falta para cambiar. Era su debilidad lo que odiaba a su padre, lo que castigaba a su padre, así que si hacía falta ella se la arrancaría de su interior. Pero sus rebeldes ojos miraron a Naruto, y se preguntó a sí misma si sería capaz de hacerlo.